Aya no Koji Kiyotaka se sintió aturdido por unos momentos. Cuando Aya no Koji recuperó el sentido, supo inmediatamente que no estaba en su habitación. La primera razón fue que la suave cama en la que estaba acostado desapareció por completo. La segunda razón fue que Aya no Koji podía sentir que el sol caía sobre él. Tenía que ser al menos mediodía. Es bastante raro porque siempre se despertaba bastante temprano para hacer sus ejercicios matutinos. ¿Qué fue lo último que supo? Aya no Koji recordó que se sentía cansado después de terminar el examen de la isla deshabitada. Aunque era la segunda vez que participaba en uno, resultó ser mucho más agotador considerando que tuvo que recorrer toda la isla durante 2 semanas. Sin mencionar todos los obstáculos que tuvo que superar. Cuando regresamos a la escuela, la mayoría de los estudiantes decidieron ir a sus habitaciones a descansar. Aya no Koji no fue la excepción. Aya no Koji se esforzó, ignorando la incomodidad en su espalda. Obligó a sus ojos a abrirse a pesar de la fuerte luz del sol que lo golpeaba. Distraídamente notó que estaba vestido con la ropa que se ponía antes de irse a dormir. Una camisa azul de manga corta, pantalones verdes. Y extrañamente, sus zapatos de exterior estaban puestos. Poniéndose de pie con un poco de dificultad, debido a la tensión que se genera en sus piernas por haber dormido incómodamente, Aya no Koji puso una mano contra la pared para sostenerse. Aya no Koji sintió que algo andaba mal. Su mano era mucho más corta de lo que recordaba. Era como si el mundo se hubiera hecho más grande. O más bien, como si él se hubiera hecho más pequeño. ¿Qué? Su voz monótona resonó en el inquietante callejón. Aya no Koji Kiyotaka era más pequeño de lo normal. Observa con morbosa curiosidad que el tono de su voz era un poco infantil a pesar de reconocer su tono sin emociones. Decir que estaba confundido sería quedarse corto. Cuando Aya no Koji salió del callejón, se dio cuenta de que se encontraba en una especie de ciudad, aunque los edificios tenían siglos de antigüedad si los comparaba con los de Tokio. Se preguntó si se encontraba en algún tipo de pueblo. Recordó que normalmente las zonas rurales están ligadas a la sencillez para favorecer su acercamiento a la naturaleza. No estaba seguro porque nunca había estado en una zona rural, pero por los libros que había leído, se deduce que debe haber menos población en las zonas rurales. Entonces, ¿por qué había tanto bullicio en ese lugar? No pudo evitar ver la multitud que se encontraba dispersa por allí. Había demasiada gente. Incluso pudo notar a algunas personas con un extraño atuendo militar con un logo de unicornio en su espalda mientras portaban algún tipo de arma de fuego antigua. Aya no Koji se rascó la cabeza confundido mientras inclinaba la cabeza. Muchas preguntas surgieron en su mente. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo había rejuvenecido? ¿Qué edad tenía ahora? ¿Tal vez 10 años? No tenía idea, pero sabía que si se quedaba quieto y sin moverse, nunca podría responder a todas sus preguntas. Sinceramente, tenía mucha curiosidad y quería resolver las preguntas que tenía en ese momento. Aya no Koji caminó siguiendo a la multitud que parecía estar entrando a la ciudad. ¿Pueblo? Cuando se adentró más en ese lugar, se detuvo de repente antes de parpadear varias veces en estado de shock. Una enorme muralla de al menos 50 metros de largo que rodeaba este lugar. ¿Cuánto tiempo se tardó en construirla? ¿Para qué sirve una muralla tan grande y por qué rodea toda la ciudad? No era el edificio más alto que había visto, en la ciudad de Tokio hay muchos edificios más altos. Pero la muralla parecía construida con piedra natural. A juzgar por todas las casas y las personas que las habitaban, intuía que ese lugar no contaba con la tecnología necesaria para que pudieran lograr ese tipo de construcciones. Sacudió la cabeza para poder centrarse en sus prioridades en ese momento. Primero, necesitaba información, para eso necesitaba profundizar y escuchar las conversaciones de las personas. Tal vez pudiera obtener alguna información importante. Si no podía conseguir la información que quería en ese momento, tendría que preguntar. Aya no Koji descubrió algunos eventos en este lugar bastante rápidamente. Primero, algo terrible le sucedió a la gente, y tuvo que ser lo suficientemente reciente como para que las heridas de la gente todavía estuvieran bastante frescas. Si el olor de la sangre que llegaba a sus fosas nasales era una indicación. En segundo lugar, cualquier evento trágico que ocurrió, obligó a la gente a evacuar a este lugar para que pudiera aglomerarse, gracias a algunas personas reconocidas como distrito de Trost. No sabía que había obligado a estas personas a evacuar Trost. Había oído que los titanes lo habían provocado,
pero no tenía idea de a qué se referían. Ayano Koji solo podía darse cuenta de que, fueran lo que fueran estos titanes, habían obligado a estas personas a construir enormes muros para esconderse. Ayano Koji se apoyó contra una pared mientras hundía los dientes en un pan duro poco apetitoso. El pan era bastante pequeño, pero necesitaba alimentar su estómago vacío, por lo que no podía quejarse. Ayano Koji tuvo que hacerse pasar por un refugiado para obtener ese miserable pan. Al parecer, la población era demasiado grande y no podía alimentar a todos los refugiados. Si esta persona alimentaba a todos los refugiados, la escasez de alimentos sería inevitable y tendrían que encontrar una forma de solucionar el problema. Ayano Koji reflexionó un poco más sobre las paredes. Sina, Rose, María. Las tres grandes murallas protegieron a estas personas de los titanes. Al parecer, miles de personas habían muerto en la tragedia que ocurrió a causa de los titanes. Según lo que habían oído, los titanes pasaron por la puerta de un lugar llamado Shigansina y luego por la puerta de María. Él no sabía que eran titanes, solo que eran grandes y que comían humanos. Era como si le estuvieran contando una historia de terror. No estaba seguro de creer lo que decían las personas. Pero a juzgar por las expresiones en los rostros de algunas personas, le hizo dudar porque no había rastro de mentira en ellos. Conocía muy bien el terror y la desesperación que sufren las personas debido a ciertas condiciones. La Sala Blanca le mostró muy bien cómo las personas pueden derrumbarse fácilmente. Sus ojos se dirigieron al conflicto que había ocurrido hace unos momentos. Dos hombres iniciaron una pelea debido a la escasez de alimentos. El pan duro por el que habían estado peleando cayó al suelo. Pero seguían luchando por comer el pan. Ninguna persona intentó detenerlos. Levantó una ceja cuando de repente, un muchacho agarró el pan del suelo y salió corriendo hasta perderse entre la multitud. Los hombres, al darse cuenta de esto, dejaron de luchar y comenzaron la persecución. Pudo obtener mucha información de la gente, pero todavía no fue suficiente para satisfacer las preguntas que tenía en la cabeza. Aún así, cree que fue capaz de saber qué le pasó para terminar en ese lugar, o al menos tiene una idea general. Aunque Ayano Koji no quería creerlo, no podía explicarlo de otra manera. Isekai. Término que escucha de Satomura, apodado el profesor. Es un tipo de entretenimiento donde el personaje principal se teletransporta a otro mundo. Generalmente un mundo de fantasía. Si esto era cierto, entonces significaba que estaba completamente libre de su padre, de la Sala Blanca y de todos los problemas relacionados con la expulsión de la escuela. Desafortunadamente, este mundo no tenía ningún rasgo parecido a la fantasía, lo que causaría problemas con la vida pacífica que tanto deseaba. También perdió por completo a su novia Keikaru Izawa, el libro de texto que le enseñaba sobre el amor y por el que rezaba para que funcionara. El grupo de Ayano Koji. Las personas que le enseñaban el valor de la amistad y en las que se sentía bastante cómodo. Todas las veces que estuvo con gente desde que entró a la escuela desapareció por completo. Cuando termina de comer el pan duro se cruza de brazos. Algo dentro de él le decía que este nuevo mundo sería demasiado problemático para su gusto y que nunca conseguiría tener una vida pacífica. Solo esperaba estar equivocado. Ayano Koji se sentó para poder tomar un descanso matutino. Había pasado un mes desde que llegó a este mundo y tuvo que adaptarse para sobrevivir. Tuvo que camuflarse entre los refugiados para conseguir algo de pan. Aún así, intentó robar comida cuando pudo. Había intentado salir del distrito de Trost para poder entrar en Wallrose, pero, por desgracia, solo había una entrada y estaba bien vigilada por la policía. Por lo tanto, no podía escabullirse y luchar contra ellos estaba fuera de cuestión cuando ellos tenían armas de fuego mientras que él solo tenía sus propios puños. Acostumbrarse a su nuevo cuerpo no fue difícil. A Ayano Koji simplemente le resultaba incómodo volver a tener la edad de un niño. Afortunadamente, sus habilidades atléticas se mantuvieron así que no estaba preocupado. Después de que el gobierno suministrara materiales a los refugiados, todos ellos se instalaron en la construcción de refugios rápidos e improvisados. Utilizando grandes pilares de madera clavados en el suelo, los refugiados pudieron construir paredes utilizando cuerdas, clavos y algunas vigas de soporte para sostener tablas de madera. Más tarde se habían propuesto construir un techo con las mismas tablas de madera, cubriéndolo con una gran lona para protegerlo de la lluvia. Los refugios no eran muy cómodos, pero cumplían su propósito de poner un techo sobre sus cabezas.
aunque las paredes ofrecían muy poca defensa contra el viento o el sol. Los pisos de los refugios se dejaron intactos. El terreno era bastante plano y rocoso y no tenían suficiente madera para hacer un piso decente, así que se quedaron sin ella. En su lugar, todos se estiraron sobre una lona para separarse del suelo. Tampoco había agua corriente, así que todos tuvieron que hacer sus necesidades en otro lugar, lejos de los refugios. Sin embargo, Ayano Koji encontró un río al oeste del distrito de Trost. Para poder beber agua, tuvo que robar un barril. Ayano Koji se aseguró de hervir el agua para beber, bañarse y cepillarse los dientes. Robar era una necesidad para sobrevivir. El entrenamiento que recibió en la Sala Blanca lo ayudó mucho en ese momento. Siempre que necesitaba robar algo se aseguraba de no dejar ninguna pista. No es que pensaran que lo encontrarían con todo el caos que existe en el distrito Trost. Pero era mejor prevenir cualquier problema en caso de que sucediera. Ayano Koji solo se encargó de robar artículos de higiene personal y alimentos de las tiendas que existen en el distrito Trost. Había restaurantes, pero eran lo suficientemente pequeños como para que se notaran demasiado rápido. Además, no intentes robar almohadas, colchones ni nada por el estilo. Si apareciera con algunas de esas cosas, habría gente lo suficientemente violenta y desesperada como para luchar contra él. Claro, podría dominar fácilmente a cualquiera que se le cruzara en el camino, incluso con ese pequeño cuerpo. En los entrenamientos contra los entrenadores, cuando estaba en la Sala Blanca, lo demostraron. Pero eso significaría que tendría que llevar consigo todas las cosas, en caso de que se descuidara por unos momentos. Ayano Koji estaba seguro de que se las robarían. Al final, no valió la pena el esfuerzo. Ayano Koji tuvo que robar algo de ropa. Debido a la ropa que vestía, la que había comprado en la escuela atraía demasiado la atención en ese lugar. Al parecer, se suponía que se trataba de ropa que se compraba en la pared interior. Cuando preguntó qué significaba eso, le dijeron que solo la gente rica o los nobles podían conseguir esa ropa. Al parecer en este mundo no había igualdad, los derechos humanos se violaban constantemente porque la corrupción en la policía era algo cotidiano en este lugar, si las quejas constantes de la gente eran algo que no podía pasar desapercibido. Muralla de Sina. Era la muralla interior de las tres murallas, era el lugar más seguro para estar lejos de los titanes. En la muralla interior solo vivía la policía militar, gente con dinero o nobles, y en el centro de Sina estaba Mitras. Es donde se supone que vivía el rey de las murallas. Muro Rose. Era el muro que se encontraba entre los muros, Maria y Sina. Actualmente, era el mundo que mantenía a los titanes alejados de los humanos. Los 4 distritos que estaban unidos al muro de Rose, habían acogido a los refugiados que lograron escapar de la matanza de los titanes. Muralla María. Se supone que es la muralla que albergaba a la mayoría de la población. Era el lugar para las personas con bajos recursos o que no tenían suficiente economía para vivir en las otras murallas que quedan. Para los impuestos son diferentes según la muralla en la que vivas. La muralla actualmente se encontraba atravesada por el ataque de 2 titanes que llamaron su atención. Titán blindado y titán colosal. Se trataba de 2 titanes monstruosos que fueron identificados en la tragedia de hace un mes. Según las historias de la gente, el titán colosal era mucho más alto que los muros que protegían a la gente. No especificaron la altura total, pero era lo suficientemente grande como para abrir la puerta de una patada. Titán blindado. Un titán que según los relatos de la gente era un titán formado por una armadura completa, haciendo que cualquier tipo de arma de fuego fuera completamente inútil. Incluso escucha un rumor de que los cañones no podían hacerle daño. ¿Qué tan creíble era la información? No lo sabía, pero no podía descartar nada. El metro. No sabe mucho sobre este lugar. Solo escuchó que era un lugar que fue construido como refugio de emergencia para titanes. Ahora se considera una zona de guerra, donde la ley no existe. La supervivencia del más apto y la ley del más apto era lo único que contaba en ese lugar. Titanes. Seres de aproximadamente 3 a 15 metros de altura. Siendo el colosal el titán más alto confirmado hasta la fecha, el cual probablemente medía más 50 metros de altura. Los titanes son seres con cuerpo humano, generalmente de apariencia masculina, sin órgano reproductor. Al parecer, los titanes se sienten atraídos por las personas y solo pueden moverse mientras les da la luz del sol.
Se ha demostrado que los titanes no necesitan comer para sobrevivir porque según la historia llevan más de 100 años rondando las murallas. Los titanes ignoran por completo a los animales. Ayano Koji no pudo encontrar ninguna información sobre el origen de los titanes. Solo se dice que aparecieron hace 100 años masacrando humanos de izquierda a derecha, llevándolos al punto de la extinción, obligando a la humanidad como una defensa desesperada a construir las grandes murallas. La historia en sí tiene muchos agujeros y una falta total de lógica. Pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Cuanto más aprendía sobre este lugar, más dudas y preguntas le surgían, haciendo que su curiosidad creciera mucho. Ahora la fuerza policial de este lugar estaba dividida en 3 cuerpos. El cuerpo de exploración. Son los que se encargan de luchar contra los titanes en las afueras de las murallas para obtener información útil de cómo derrotarlos. Los reclutas que se unen a esta rama son mucho menos que las otras ramas del ejército ya que la tasa de muerte durante las expediciones es bastante alta. Después de que se destruyó el muro de María, el objetivo de esta rama cambia a establecer suministros dentro de lo que alguna vez se conoció como el interior del muro de María para prepararse para cerrar la brecha y recuperar los territorios. Podía entender su desesperada lucha contra los titanes, porque si tanto el colosal como el acorazado están vagando por algún lado, entonces es solo cuestión de tiempo antes de que los 3 muros sean destruidos y la humanidad sea aniquilada. Pero en su opinión, abandonar los muros es solo para servirles comida a los titanes en bandeja de plata. Tropas de guarnición. Son las encargadas de patrullar las murallas e imponer el orden dentro de ellas. Se encuentran en una posición estratégica en la que mantienen un estrecho contacto tanto con humanos como con titanes. Policía militar. Son los encargados de servir al rey y mantener el orden dentro de las murallas. Solo los 10 mejores reclutas pueden ingresar a esta rama, lo que la convierte en el grupo más exclusivo del ejército. La rama más corrupta debido a la falta de control que se ejerce sobre ella o eso dicen. La tropa de reclutas. Está formada por hombres y mujeres jóvenes que quieren incorporarse al ejército con diferentes propósitos. La mayoría de las personas se unen a la tropa de conscriptos para vivir una vida pacífica en el interior. Y como los superiores de la rama de la policía militar son los menos controlados, significa que los reclutas que ingresan a esta rama pueden hacer lo que quieran. Encontrar esta información en menos de un mes no sería fácil para la mayoría de las personas, pero sus conocimientos y habilidades superaban con creces a los de la mayoría, si no a todos. Por esta razón, no fue tan difícil para Ayano Koji cumplir su objetivo en la búsqueda de información. Con un suspiro, Ayano Koji se obligó a levantarse para poder hacer fila y recibir su ración de comida del día. Solo esperaba que la ropa que había robado estuviera sucia. No llamaría demasiado la atención. Por lo tanto, estaba usando nuevamente la ropa que había comprado en el centro comercial Keyaki de la escuela. Hace mucho calor. Se quejó en voz alta. Ayano Koji estaba empezando a extrañar el aire acondicionado de la escuela. Desafortunadamente, en este mundo, parece haber algún rastro de tecnología. Él cree que la gente ni siquiera sabría qué es el aire acondicionado. Tendría que tener cuidado con eso. En su mente hay muchas palabras que en este mundo no entenderían. No quería estar explicando el sabor de una palabra que ni siquiera existe en este lugar. Mientras se unía a la larga fila para conseguir incluso un pan duro que no le resultara apetitoso, Ayano Koji comenzó a pensar en lo que haría a continuación. Escuchó que pronto enviarían a los refugiados a cosechar cultivos en los campos para que el problema de la escasez se redujera y la gente dentro de este muro pudiera alimentarse adecuadamente. No tenía ningún interés en hacer tales ejercicios, por lo que probablemente los evitaría. El problema con esto sería si aún pudiera conseguir las raciones sin ir a la cosecha. Pero en el caso de no poder tomar más raciones, se conformaría con robar. La única puerta que da al muro de Rose está fuertemente custodiada por lo que no ha podido escabullirse de esta aglomeración de personas que existía actualmente en el distrito de Trost. Incluso intentó escabullirse por la noche, pero se echó atrás cuando vio que se utilizaba fuerza letal contra algunas personas que intentaban salir de Trost. Podía intentar luchar, pero no quería ser alguien buscado, porque los guardias eran gente así, probablemente le guardarían rencor y lo denunciarían. No es que le importara, pero tenía una razón para no hacerlo. Reclutar tropas. Ayano Koji no estaba muy seguro de esta idea. No le gustaba en absoluto. Unirse significaría que volvería a recibir órdenes del alto mando de la rama militar.
Pero era la única forma de conseguir el equipo 3D. Podía intentar robar en equipo, pero tendría que aprender a usarlo mientras escapaba y no se dejaba atrapar. Así que la opción más segura era conseguirlo mientras se infiltraba en el ejército. Podía intentar conseguirlo en la ciudad subterránea donde no existen leyes, pero tampoco sabía dónde estaba el metro. Además, no tenía dinero para pagar el equipo de forma ilegal. Ayano Koji no podía arriesgarse debido a su nuevo cuerpo. Las personas que trafican con equipo ilegal probablemente tampoco lo tomarían en serio debido a su edad. El único problema es que para ingresar habría que esperar 2 años hasta alcanzar la edad legal para ingresar al ejército. Al parecer, el gobierno estaba desesperado porque permitía que se alistaran niños de 12 años, solo unos pocos niños pequeños. No es que le importe o sepa de algún problema, solo que tenía que tener paciencia. Los 2 años de espera los podía aprovechar para acostumbrarse totalmente a este mundo. Aún no le gustaba mucho entrar en el ejército, pero ha pasado 16 años de su vida recibiendo órdenes. ¿Qué serían, entonces, 3 años más en su vida para lograr sobrevivir? No mucho, en su opinión. Ayano Koji sabe que los muros no durarán para siempre. La gente, a pesar de tener un equipo para luchar contra los titanes, si esas cosas derribaran los muros nuevamente, entonces no veía mucho futuro para la humanidad. Por eso necesitaba conseguir un equipo tridimensional para poder protegerse. Cuando llegara lo inevitable, estaría preparado para sobrevivir. La mejor opción sería ingresar a la policía militar una vez que termine su formación. Estaría en 10º lugar. Llamaría un poco la atención, pero no tanto como los otros que estaban más arriba. Ayano Koji haría cualquier cosa para sobrevivir en este mundo. El método no importaba. Habían pasado un par de días y mientras esperaba para recibir su pan de la reserva de alimentos para refugiados, se dio cuenta de que nuevamente la gente estaba causando otro alboroto, haciendo que la mayoría de la gente mirara el espectáculo. Al parecer, el gobierno se estaba quedando sin alimentos, por lo que alimentaba a cada vez menos gente, desesperándolas y haciendo que lucharan entre sí por sobrevivir. A este ritmo nos quedaremos sin comida, pensó Ayano Koji. Si no hay alimentos para alimentar a la población, ésta se rebelará contra el gobierno. Este lugar podría convertirse en una zona de guerra si no se resuelve el problema. Definitivamente no sería un buen lugar para vivir si ese posible evento llegara a suceder. Oye, no te pongas en la fila, gritó un hombre mientras agarraba el cuello a la persona que intentaba colarse. No he comido nada desde ayer. Miró a su alrededor para ver si alguien iba a interferir en la pelea, pero cada uno hacía lo suyo. A nadie le importaban los demás, lo único que les importaba era ellos mismos. Signo de exclamación abierta Eren, mi casa. Un chico rubio le llamó la atención. El niño llevaba 3 panes en sus brazos mientras se acercaba a 2 niños que observaban el alboroto. El niño identificado como Eren tenía el cabello castaño mientras que la niña identificada como Mikasa tenía el cabello negro. Pero lo que más resaltaba de la niña era su resoplido rojo. ¿Por qué llevaría una bufanda cuando hace demasiado calor? No pudo evitar preguntarse. ¿Tal vez la usa como almohada? Quiere decir, donde duermen los refugiados no tienen ningún colchón que les ayude a estar cómodos. Así que tienen que dormir en el suelo duro que está cubierto por una tela fina. Por lo tanto, la ropa puede ser un buen sustituto para evitar que el cuello de una persona se ponga rígido por dormir sobre un suelo plano y duro. Por eso, sería lógico que llevara su bufanda para que nadie se la robara. Después de eso, inconscientemente, le vino a la mente el pensamiento de que no le iba a servir de nada. Finalmente, le llegó el turno de recibir el pan rancio y poco apetitoso. Cuando finalmente tuvo el pan en sus manos, se dio la vuelta y se encontró con la mirada fría de una chica de cabello rubio atado en una cola de caballo. Sus miradas se cruzaron durante unos segundos antes de que él se apartara. Tenía mucha curiosidad por saber qué había vivido esta gente en la tragedia de los titanes. Se preguntaba lo aterradores que debían ser los titanes. Escuchar hablar de los titanes es muy diferente a verlos con tus propios ojos. Ayano Koji podía sentir la tensión sombría en la atmósfera. La gente tenía miedo, ansiedad y otras emociones negativas. Aunque la gente intentaba aparentar que todo había terminado, muchos de ellos miraban fijamente la pared como si estuviera a punto de derrumbarse en cualquier momento. Una parte de él se preguntó si los titanes podrían hacerle sentir miedo nuevamente. ¿Por qué tenemos que darles nuestra comida a estos forasteros?
Los titanes se abrieron paso de todos modos. Deberían haber comido más. Ahora mismo solo están empeorando la escasez de alimentos. Se detuvo de repente ante la fría y morbosa declaración. Miró a su alrededor con curiosidad antes de detenerse en la persona que tuvo el coraje de hacer esa horrible declaración en voz alta. Era un hombre que formaba parte de la fuerza militar de ese lugar. Específicamente, las tropas de la guarnición. Por unos momentos, pensó que la zona iba a estallar en violencia contra la persona desvergonzada que expresó sus pensamientos morbosos en voz alta. Pero nadie hizo nada contra la fuerza militar. Supuso que era de esperar. Nadie quería sufrir consecuencias por rebelarse ante alguien con mayor poder político. Así lo creía hasta que el chico moreno llamado Eren se acercó al soldado con una furia apenas contenida. Una vez que el chico cerró la distancia, pateó brutalmente la espinilla del soldado en un acto de venganza. Al parecer la patada que le dio el muchacho de cabello oscuro fue lo suficientemente fuerte como para hacer que el presumido soldado gritara de dolor provocando que se acariciara la pierna afectada. ¿Qué te pasa, niño? El soldado rugió de ira antes de darle un brutal gancho en la cara al chico de cabello oscuro haciendo que su cabeza se inclinara hacia un lado. Aún así, el chico de cabello oscuro permaneció de pie. Desafortunadamente, el compañero del soldado tampoco estaba contento con las acciones de Eren y le dio una devastadora patada en el pecho, probablemente quitándole el aire de los pulmones y al mismo tiempo enviándolo de vuelta al suelo. Entonces ambos soldados avanzaron, con el descontento evidente en sus rostros mientras se dirigían a castigar al niño. Signo de exclamación abierta, signo de interrogación abierta. ¿Cómo puedes decir eso?, preguntó el chico de cabello oscuro con un evidente dolor en su rostro, lo que hizo que los soldados se detuvieran. No saben cómo es. La forma en que los titanes se comen a la gente. La desesperación y el dolor mezclados con la rabia y la ira en el tono del muchacho eran bastante evidentes. El terror que había experimentado el muchacho lo había marcado de por vida. Podía ver la oscuridad en los ojos del muchacho. Por cierto, dijo palabras. Perdió a alguien importante para él o vio a demasiadas personas siendo asesinadas por los titanes. Incluso pudo experimentar ambos casos. Signo de exclamación abierta. Cállate, ordenó el soldado dolorido mientras él y su compañero avanzaban a toda velocidad. El chico rubio al ver el peligro que corría su amigo se interpuso entre los dos soldados con los brazos en alto, demostrando que era inofensivo mientras intentaba disipar la situación. Lo siento. Es solo que se puso así porque tiene hambre. Por eso está actuando como un niño malcriado. El chico rubio luego hizo una reverencia a los soldados. Por favor, perdónenlo. El soldado que fue alcanzado vaciló ante todas las miradas de la gente. Bueno. Recuerda que estarían muertos sin nosotros. El soldado retrocedió ante la presión de la gente que lo rodeaba, pero se dio cuenta de que todavía estaba resentido porque el niño Eren lo golpeó en la espinilla. Los soldados se giraron para alejarse del trío de niños, no sin antes decirles unas últimas palabras. Los niños deben aprender a ser más agradecidos. Después de que la escena terminó, Ayano Koji se alejó para encontrar un lugar donde pudiera comer tranquilamente sin interrupciones ni ningún otro alboroto. Mientras buscaba un lugar para comer tranquilamente, pudo sentir dos presencias que lo seguían y ni siquiera intentaban ser sigilosas al respecto. Un suspiro de decepción escapó de sus labios. Al parecer, la gente estaba lo suficientemente desesperada como para intentar robarle un mísero pan. Pero no es como si pudiera culparlos. Es simplemente la naturaleza humana. Fingió no darse cuenta mientras lo conducía a un callejón sin salida donde fácilmente se podría cometer un delito y nadie se daría cuenta de quién lo hizo. Estos callejones rara vez son frecuentados por personas, por lo que cuando alguien se entere, si es que alguna vez lo hace, entonces será demasiado tarde para reconocer al culpable. Ayano Koji se detuvo frente a la pared que bloqueaba su camino antes de darse la vuelta. Las personas que lo habían seguido eran dos hombros grandes y a juzgar por su complexión no representaban una gran amenaza para él. Oye, mocoso, será mejor que nos entregues la comida. El hombre más alto de los dos habló primero mientras intentaba parecer intimidante. No te lo tomes como algo personal, pero hace poco se acabó la comida y no hemos comido desde ayer. El complemento del hombre más bajo. ¿Habéis caído tan bajo hasta el punto de robarle a un niño inocente? Ayano Koji miró fijamente a los dos hombres que tenía frente a él, quienes estaban cegados por la codicia miope. En los últimos días, después de observar a la gente, se dio cuenta de lo mal que estaba este lugar con la gente.
Avaros, envidiosos, codiciosos, cobardes, egoístas. Otro sentimiento negativo y malicioso sin fin. Los soldados abusan de su poder. Los fuertes se aprovechan de los débiles. Los de mayor estatus viven cómodamente mientras que los de menor estatus viven como ganado sin que puedan hacer nada al respecto para cambiar su situación. En este lugar, el gobierno tiene el poder. Lamentablemente, el gobierno de este lugar es corrupto. Esto hace que en lugar de mejorar esta sociedad, se aprovechen de ella, causando así conflictos. Aya no Koji, incluso después de observar este comportamiento, que podría horrorizar a Ichinose, no le sorprendió en lo más mínimo. A lo largo de la historia, la humanidad ha mostrado sus diferentes facetas para que las veamos. Ya sean héroes caritativos o villanos codiciosos y malvados, personas sencillas que nunca lograron nada grande en sus vidas sino que simplemente querían vivir y aquellos que lograron sacudir la civilización hasta sus cimientos, generando cambios. Los humanos éramos un grupo extremadamente diverso. Nadie puede negar este hecho. Pero hubo algo que nos acompañó durante toda la historia, ese compañero silencioso e indeseado que habló en algunas ocasiones. Alguien de quien nunca pudimos deshacernos, que siempre estuvo ahí sin importar cuánto intentáramos dejarlo atrás. Se llamaban guerra. No importa cuánto retrocedamos en el tiempo, no importa en qué parte de la humanidad nos centremos, la guerra siempre estuvo ahí. Parecía que el conflicto estaba en nuestros genes, un instinto que siempre estuvo ahí, justo debajo de la superficie, esperando el momento adecuado para rebelarse. No le importaba el motivo, las intenciones buenas conducían a la guerra de la misma manera que las malas. El camino al infierno estaba pavimentado con buenas intenciones. O con codicia. Eso era y sería siempre así. El desarrollo del conflicto era siempre el mismo. Percibimos algo que no nos gusta y luego actuamos en función de ese sentimiento. Era casi como si quisiéramos la guerra. Simplemente necesitábamos una razón, algo que justificara nuestras tendencias violentas. Y encontramos esa razón una y otra vez. Y con todos los motivos, surgió una nueva guerra. Nuestra historia entera podría describirse como un conflicto gigantesco con pausas intermedias para recuperar el aliento y encontrar algo nuevo contra lo que hacer la guerra. Para la mayoría de la gente, sería triste y repugnante. En cambio, él lo llamó naturaleza humana. Afortunadamente, no todos los conflictos fueron de gran escala, de lo contrario, ya habríamos terminado hace mucho tiempo. El conflicto que enfrentaba ahora, por ejemplo, era pequeño. No se dispararon armas y no había líneas organizadas por ninguno de los dos bandos. Al diablo con la moral. Dame el pan antes de que te hagamos daño, pequeño imbécil. El hombre más alto gruñó como un perro rabioso. Entiendo tu situación y sé que tienes hambre, por eso estás desesperado por comer cualquier cosa. Pero, ¿no sería más lógico que buscara a alguien más débil que tú para robarle? La última vez que revisé, el robo solo funciona si eres más fuerte que la otra persona o tienes un arma con la que amenazar a la persona, ¿eh? Los dos hombres se miraron con confusión en sus caras. Lo que intento decir es que ustedes dos son demasiado débiles para poder robarme. Aya no Koji les dijo fríamente mientras mostraba sus verdaderos ojos oscuros. Las sonrisas petulantes de los dos hombres desaparecieron por completo, al mismo tiempo, sus cuerpos se congelaron y temblaron de miedo ante su intención asesina. ¿Pensabas que no me había dado cuenta de que me seguían? ¿Por qué crees que los llevé a un lugar apartado donde nadie puede oírnos? Aya no Koji se puso una mano en la parte baja de la espalda, fingiendo que estaba a punto de sacar un arma. Les daré la opción de retirarse antes de que las cosas se pongan feas en este lugar. No creo que nadie pueda ayudarlos si insisten en continuar este conflicto, les advirtió severamente a Yano Koji. Su tono plano y sin emociones jugó en su contra. Los instintos de los dos hombres le advirtieron que el muchacho de cabello castaño era peligroso. Así que hicieron lo más sensato y cobarde. Huyeron con gritos que parecían de mujer. Desagradable gimió monótonamente ante el hedor a orina que le llegaba a las fosas nasales. Al parecer, los dos hombres orinaron inconscientemente por miedo. Una vez solucionado el problema, Aya no Koji fue a buscar un lugar donde pudiera comer el pan con tranquilidad. Solo esperaba que no fuera demasiado áspero como el anterior. Aya no Koji realmente extrañaba la comida de su mundo. Unos días después, los refugiados fueron enviados a cultivar la tierra para obtener alimentos. Aya no Koji los siguió y buscó cualquier lugar por donde pudiera escaparse del distrito de Trost.
Desafortunadamente para él, los soldados habían vigilado muy bien a los refugiados, por lo que no pudo salir del distrito de Trost sin ser notado. Intentó sembrar el pánico, pero tampoco funcionó y no pudo escapar. Los militares resolvieron rápidamente la situación con mano armada y violencia. Llegaron incluso a golpear brutalmente a algunos civiles por su comportamiento. Al ver que no podía abandonar el distrito de Trost sin ayuda, Ayano Koji decidió que la mejor opción sería abandonar a los refugiados y centrarse en robar comida. Ayano Koji encontró una casa abandonada que se encontraba cerca del río y decidió refugiarse en ella. Como no tenía nada mejor que hacer, decidió seguir viviendo sus tranquilos días mientras realizaba un intenso entrenamiento para su cuerpo, al mismo tiempo que buscaba cualquier información que pudiera serle útil. Después de unos días, Ayano Koji se dio cuenta de que, aunque los refugiados fueran a trabajar en los campos, no podía evitar la escasez de alimentos. Los días transcurrieron completamente tranquilos y en paz hasta que se enteró del año actual de este lugar. Él mismo dio a conocer que se produjo una campaña suicida. 846. Cuando se enteró de en qué año estábamos se sorprendió un poco, pero no le importó demasiado porque tenía una idea general. Desde que se encuentra en este lugar no hay rastro de energía eléctrica. Para Ayano Koji, la energía eléctrica era vital para su vida diaria. Por eso, al principio, pensó que solo las personas de alto estatus podían obtenerla. Pero luego se dio cuenta de que en ese lugar él no existía. ¿Era una desgracia? Pero ya está acostumbrado. La campaña lanzada por el gobierno fue algo que dejó muy claro hasta dónde puede llegar la humanidad para sobrevivir. Casi había sentido simpatía por las personas que fueron seleccionadas para este evento suicida. Casi la campaña lanzada por el gobierno era la de retomar el Muro María y los participantes de la campaña serían los refugiados. Cualquiera con un poco de sentido común podría darse cuenta de la gran farsa de la campaña. Se hizo todo lo posible para deshacerse de la gente y resolver la crisis alimentaria que se está produciendo dentro de los muros. Más de 250.000 personas refugiadas participaron en la campaña. Una quinta parte de la población que se encontraba dentro de estos muros partió con el objetivo de retomar el Muro de María. Al final, no importó cuándo se embarcaron en esa expedición. Apenas sobrevivieron a ese desastre más de 100 personas. 100 de 250.000. Todos esos sacrificios sirvieron para solucionar, aunque